buenas tardes. Hoy estamos aquí para hablar de un tema de aventura real como es la Antártida, un viaje a la Antártida dentro de estos tiempos que estamos viviendo de revolución política, o incluso podemos decir de que se rían de nosotros directamente en la cara. Por eso hay que mantener una ilusión. Esa ilusión son los grandes destinos, ¿no? Los grandes viajes o esos sitios que todavía no se conocen, porque conocer a los ladrones que nos gobiernan ya los conocemos y perfectamente. Vamos a intentar conocer otras cosas, o al menos que sepamos que el conocimiento es lo que de verdad nos llevará a algún sitio. No nos llevarán las creencias ni políticas ni religiosas, porque todos lo saben que esto es un engaño y un negocio. Vamos a intentar seguir con el conocimiento. El conocimiento que vamos a ver hoy va a ser la Antártida. La Antártida, ese continente perdido, el menos conocido de todos. ¿Por qué también, no? Porque ahora que se conoce absolutamente todo, con satélite, georradar, absolutamente todo está pisado ya por el hombre. No, pisado no. Está conocido, pero pisado hay muchas partes todavía en la Amazonia, hay muchas partes en la Antártida que no se han pisado ni se sabe que existen. Eso a principios del siglo XX, es cuando todavía estaba Shackleton con sus expediciones, o cuando Amundsen llegó al centro de la Antártida. Esas peleas, esas formas de mantener esa lucha de caballeros, ¿no? Para llegar a unos lugares perdidos donde todavía había honor, ¿no? Todavía había honor para conseguir hacerlo, para conseguir hacer una gesta que los demás no podían conseguir jamás. No hay más que ver, por ejemplo, en los periódicos ingleses, cuando Shackleton buscaba gente para sus expediciones, decía, va a ser un viaje, va a ser una aventura inolvidable, quedarán ustedes inscritos en la historia, el sueldo bajo y no se sabe si lo vamos a cobrar. Eso decía Shackleton. Pero vamos a ver qué decía Amundsen, que fue el que primero que llegó después de todo y pasando por encima de todo el mundo, que esas son cosas que la historia nos quiere esconder, de cómo se hizo toda aquella trampa de la llegada primera de Amundsen. Pues Amundsen, cuando quería reclutar a la gente, decía, no importa el estado físico, a mí lo que me importa es el estado mental para este viaje de aventura. Y es cierto, en un viaje de aventura nunca puedes pensar que el más fuerte es el que va a llegar, el que lo va a conseguir, o el que va a ser el que de verdad va a ser útil, ¿no? Realmente va a ser útil en el trabajo. Lo que hay que pensar es que alguien esté bien de la cabeza. Tú, cuando estás mal en cualquier expedición, lo que tienes que saber es que es así y que no pasa nada, que te pican los mosquitos, te pican, que no comes, no comes. Eso es lo principal de una expedición y de un expedicionario, saber que cuando están las cosas como están, así hay que tomarlas y seguir adelante, por supuesto, como todo en la vida. Siempre hay que seguir adelante, seguir empujando aunque nos engañen, nos mientan, nos cuenten, pero al final sabemos que el sueldo no se cobrará, como decía Shackleton seguramente, y como decía Amundsen, pues al fin y al cabo, pues lo que quiero es gente bien mentalmente. Mentalmente estamos nosotros, mentalmente vamos a ver un sitio único en el mundo, que muy poca gente ha llegado realmente, y verán las riquezas, las trampas, los engaños. Van a ver ese documental en el que les va a aclarar muchas cosas sobre esto que no se habla, no se cuenta el por qué, o por qué hay tantas bases y por qué nadie se puede hacer cargo de la Antártida hoy en día. Si se hicieran cargo de la Antártida hoy en día, pues sería el fastidio total del mundo, porque el 70% del agua potable del planeta está en la Antártida. Y eso ya saben dónde topamos con los grandes negocios, con esos señores que miran por nuestro bien, que nos quitan la libertad gracias a la seguridad, nos la cambian, nos cambian la libertad por seguridad, y al fin y al cabo, ¿qué es lo que hacen? Pues engañarnos, que no nos engañen. Miren ustedes lo que es el continente perdido. Les dejo con un documental que de verdad es bueno. ¿Por qué? Porque es real, es la realidad de lo que está ocurriendo en la Antártida hoy en día. Muchas gracias. La Antártida, el continente más desconocido en pleno siglo XXI. Pero en estos tiempos en los que el hombre puede viajar a la Luna, en la Antártida solo puede entrar en determinadas épocas del año. Mientras tanto, mantiene hombres destacados en las bases antártidas expectantes para el momento en el que puedan entrar al saqueo de las riquezas del último gran continente. La Antártida, el continente más desconocido y el último que exploró el ser humano. En estos hielos milenarios se forjaron muchos nombres de exploradores que quedaron grabados en el pórtico de la gloria de las grandes hazañas humanas. Amundsen, Scott o el mismísimo Shackleton, aquel irreducible irlandés que viajó a la Antártida más veces que ningún otro.
Pero la más increíble de sus expediciones fue la que realizó con su navío, el Endurance, entre 1914 y 1916, con un destino incierto, y tras 1000 peligros y aventuras inenarrables, consiguió salvar a toda su tripulación. Hablar de Shackleton es hablar del triunfo en el fin del mundo conocido ayer, hoy y mañana. Estamos hablando de la Antártida, del continente helado. Shackleton, en aquel tiempo en el que se llevaban a cabo las expediciones reales transatlánticas, pues fue uno de sus máximos exponentes, no precisamente por llegar, sino por todo lo contrario, por no pisarlo. Lo curioso, lo más importante, es que Shackleton salió vivo donde otros morían. Shackleton ya había participado en varias expediciones, incluso con Robert Falcon Scott, al que no acompañó en su última travesía y que costó la vida al gran explorador inglés. Pero Shackleton organizó la más fastuosa expedición, bautizada como la Transantártica, cruzando el continente de lado a lado por tierra, algo que nadie había conseguido. Pero en aquel verano de 1914, cuando el Endurance se disponía a tocar tierra para iniciar la travesía por tierra, fue atrapado por los hielos, que se lo tragarían como si el mismísimo infierno lo estuviese devorando. Con el hundimiento del Endurance tuvieron que tomar una determinación para salvar la vida: salir caminando de aquel tormento blanco. Aquel viaje fue increíble, arrastrando los botes por el helado mar hasta que llegaron a aguas abiertas e iniciaron una travesía en un mar embravecido y en una época del año que nadie se atrevería a realizar, incluso con todos los adelantos de nuestra tecnología moderna. Shackleton era un producto absolutamente distinto a todo lo que había en su tiempo. Estamos hablando de un irlandés de un tamaño realmente importante, era un hombre muy corpulento y que además, bueno, pues como irlandés que era muy dado a la fiesta. Estamos hablando además de un tiempo en el que él, por ejemplo, tuvo la oportunidad de viajar en una de las últimas expediciones con Robert Falcon Scott y se dio cuenta del trato que se le daba a la tripulación. Es decir, por aquel entonces un capitán de la Real Armada Británica era un aristócrata, por lo tanto se establecía una distinción con el resto de tripulación al punto de que los departamentos del barco quedaban completamente estancos, es decir, tú no podías acceder a la parte noble de ese barco si no te lo permitía un miembro de los oficiales. En este caso esa distancia generaba, en viajes tan sumamente largos, pues generaba cierta distancia también a nivel de proximidad humana. Y esto era algo que los oficiales le achacaban a Shackleton, porque Shackleton, perteneciendo en cierto modo a esta aristocracia, habiéndoselo ganado a pulso, puesto que no era de sangre, no era consanguíneo, pues sí era un hombre muy cercano a estas clases más populares, se mezclaba con ellos, les animaba en cierto modo. Y eso hizo que se ganara el favor de las tripulaciones que posteriormente le acabarían acompañando en las diferentes expediciones que realizó a un lugar que hoy en día sería posiblemente ese último sitio que nos queda por explorar. Los paisajes y lugares que encontraron los primeros viajeros que se movieron por el cono sur americano fueron increíbles. Se fundaron ciudades en sitios aparentemente inhóspitos y donde sería imposible que viviese el hombre. Rodeados de una naturaleza salvaje que muchas veces intentaba llevarse sus casas, pues los vientos que corren en esta zona son huracanados continuamente. Puerto Natales es una de estas ciudades que existen en el extremo sur chileno. Una ciudad creada en la época en la que venía gente de toda Europa, atravesando el Cabo de Hornos y este complicado mar para viajar hasta el destino incierto de California, donde a finales del siglo XIX
se desató una fiebre del oro que podría cambiar las miserias que se vivían en la Europa central de entonces por enormes riquezas. Pero cuando estos buscadores de fortuna pasaban vivos, con suerte, el Cabo de Hornos, la gran mayoría desembarcaba en el primer puerto que encontraban para no volver a navegar en la vida. Y este primer puerto era la ciudad de Puerto Natales, donde hoy en día podemos encontrar descendientes de todas las nacionalidades europeas. Pero la vida en el sur de América comenzó mucho antes de las colonizaciones europeas. A escasos 25 kilómetros de Puerto Natales encontramos las famosas cuevas del Milodón, que con sus más de 30 metros de alto por 200 de profundidad nos hacen una idea de los animales que allí vivían. Aquí se han encontrado restos del Milodón, un enorme oso herbívoro de casi 3 metros de alto que se cree llegó a convivir con los primeros seres humanos. A escasa distancia de esta cueva, hoy explotada como destino turístico y ya en las montañas de la Patagonia, guiados por pastores que son los únicos que suben a estos lugares, llegamos a elevaciones donde encontramos pinturas rupestres que descubrieron estos hombres. Aunque algunas pinturas están evidentemente deterioradas por el roce de los animales con la piedra cuando aquí se refugiaban, este hallazgo lo que nos demuestra es que por supuesto que hubo hombres en el Pleistoceno en estas tierras, en el fin del mundo, pero quizás es que para estos hombres este era el principio del mundo, pues entraron al gran continente americano por el extremo sur. De donde venían, eso ya sí que nunca podremos saberlo. Los primeros grandes glaciares los vemos aquí en la Patagonia. Millones de años nos contemplan bajo estos hielos eternos. Hielos que, al contrario de los glaciares europeos, aquí no descienden año a año. Incluso han crecido. Este cambio climático que está efectuando el planeta, nadie puede entenderlo. Desde hace miles de años, los deshielos alimentan lagos increíbles en un sinfín de correr agua que parece interminable. Estamos en el Parque Nacional de Torres del Paine, uno de los lugares más bellos del planeta que con casi sus 250.000 hectáreas nos muestra parajes de una belleza absoluta. Un viaje hasta aquí merece la pena y nos hará sentirnos pequeños ante esta muestra de la fuerza y esplendor de la naturaleza, donde las montañas, el agua y el hielo se convierten en uno para dejarnos anonadados. Finalmente nos acercamos a nuestro objetivo. Iniciamos nuestro viaje a la Antártida. Solamente llegar hasta aquí, la zona de las bases extranjeras, es tremendamente complicado. Hay que volar desde Punta Arenas en un avión a reacción especial para aterrizar en pistas de tierra. Pero con eso y con todo no se puede volar en cualquier momento. Hay que estar preparado en el hotel de Punta Arenas, hasta que te llaman con urgencia porque el piloto ha visto que hay una ventana aérea en el mapa meteorológico y podemos partir rápidamente, pues esa ventana térmica puede cerrarse en cualquier momento. Los primeros pingüinos hacen su aparición. No temen al ser humano, pues no les hace ningún daño desde hace casi 100 años, en aquellas primeras expediciones en las que a pesar de su mal sabor se los comían. Asmussen y Scott pasaron demasiadas penalidades en pos de su sueño. Grandes hielos que se desprenden ante nuestros ojos,
a la vez que los pingüinos caminan hacia nosotros sin ningún problema. La pelea era ver quién llegaba, quién conseguía llegar hasta el Polo Sur. En este caso, esa disputa se estableció entre los grandes, como eran el noruego Amundsen y por otro lado el capitán de la Armada Británica, Robert Falcon Scott. En este caso, el primero en llegar, merced a que sabía utilizar algo tan importante en la nieve y en estos ambientes tan hostiles como era la Antártida, pues sabía utilizar los perros, consiguió llegar antes que Falcon Scott. Y Falcon Scott llegó y se encontró una tienda de campaña en el Polo Sur, atravesando esa franja casi maldita de las 100 millas, y se encontró con una tienda de campaña con un escrito en el que Amundsen, de una forma bastante cortés, le avisaba que él había llegado antes. El gran error de Scott en su pelea directa con Amundsen, por ser el primero en llegar al centro geográfico del Polo Sur, fue el confiar en la tecnología. Llevaba tractores especiales para cruzar los helados mares, además de caballos de pequeño tamaño, ponis, que no estaban acostumbrados a aquel clima extremo. Sin embargo, Amundsen utilizó los mismos perros que se usaban en el Polo Norte para atravesar aquellos helados parajes. Si estamos en el infierno, como decían los grandes exploradores, este es el infierno más bello del mundo. Pues bien, en ese retorno, Robert Falcon Scott murió, se convirtió en un auténtico héroe y a partir de ahí comienza la leyenda que sirve para que otro de los grandes personajes de este tiempo, que es Ernest Shackleton, consiga poner en marcha su siguiente gran objetivo. El Polo Sur evidentemente ya se había conquistado, lo que nos quedaba ahora era la travesía transantártica y él se propone hacer eso. La cuestión es que ese viaje empieza siendo maldito y acaba siendo una bendición. No logra pisar el continente, pero consigue sobrevivir él y toda su tripulación después de 16 meses completamente varados en unos hielos mortíferos que más que hielo parecían estar más cercanos al infierno. Los paisajes, la luz y los colores no dejarán de sorprendernos en todo el viaje. Estamos en un ecosistema único. La Antártida se rige por el Tratado Antártico, firmado en 1959. En él, principalmente se deja claro que este continente solo podrá explotarse con fines científicos y de investigación. Cosa que tomaron al pie de la letra todas las grandes potencias que ya tienen base en el Círculo Antártico. No sabemos lo que están investigando, pero lo que sí sabemos es lo que están buscando. Estos tesoros son las riquezas que hay bajo estos hielos, y están a la espera de poder comenzar su explotación. Pues no olvidemos que simplemente el agua potable, que se cree escaseará en el planeta en poco tiempo, aquí tenemos el 70% de la reserva mundial, amén del cobre, petróleo o el oro, que ya se sabe se esconde en este misterioso continente. Riquezas que en un futuro no muy lejano marcarán el fin de un paraíso por la codicia humana, como tantas otras veces ha pasado a lo largo de la historia. Nuestro próximo medio de locomoción será un viejo rompehielos acondicionado para llevar pasajeros, que junto a nuestras inseparables Zodiac será nuestra compañía durante los próximos días, en los que nos acercaremos al centro antártico. Pues lo que en la Antártida encontramos será totalmente desconocido para nosotros, que somos capaces de viajar a otros planetas, pero no conocemos el continente más rico de nuestro mundo. Baste para aclarar dónde estamos el ritual que debemos de seguir al bajar del barco. Limpiarnos las botas con un desinfectante antes de iniciar nuestro desembarco. Al igual que al volver al buque, debemos de limpiar nuevamente las suelas de nuestro calzado.
ya no por las bacterias que podamos llevar a ese ecosistema que ha estado aislado durante milenios y cualquier cambio podría acabar con él, sino porque cualquier bacteria desconocida que saquemos de su entorno y la introduzcamos en nuestro mundo puede acabar con nosotros. Ya hemos visto que gran cantidad de países tienen base en el territorio antártico. Incluso muchas naciones como China, Estados Unidos, Rusia, Chile, Argentina o incluso España tienen varias bases situadas en climas extremadamente duros. Pues no olvidemos que en el centro del Polo Sur puede haber vientos de 300 km por hora. Aquí están todos ellos, aguantando a que se pueda explotar el continente y ser los primeros, sin cerrar sus bases ni durante el duro invierno, lo que ha provocado multitud de anécdotas. Por ejemplo, cuando llegó el barco argentino a su base con los hombres de relevo tras un año de duro trabajo. Pero lo realmente duro fue comunicar al médico de la estación que no había sustituto para él y que debía de permanecer un año más en aquel helado paraje. El médico enloqueció y tuvieron que encerrarle hasta que zarpó el barco. Pero este no fue el final. El doctor enloquecido prendió fuego a la base y tuvieron que ser rescatados por una base americana cercana, donde permaneció todo ese invierno entre rejas, a la espera de regresar a la lejana Argentina a continuar su condena. Historias de la Antártida. Si entonces hablamos de principios del siglo XX, era muy difícil llegar hasta la Antártida, llegar hasta esa zona del monte Erebus, del monte Terror, atravesar los diferentes glaciares que hay, todavía hoy sigue siendo un auténtico suplicio. Muy poquitos lo han conseguido, y los que lo han conseguido han sufrido a base de sangre, sudor y lágrimas, muchas lágrimas y en ocasiones hasta la propia muerte, ¿no? Poco imaginaba Shackleton que sus viajes abrirían la puerta al gran negocio de la humanidad. Aquellos hombres que le seguían como líder indiscutible, pues a pesar de que en aquellos años la nobleza se separaba mucho de la plebe o la marinería, Shackleton era un hombre muy cercano y ante todo un compañero en situaciones en las que la vida que estaba en juego era la de todos. Los alimentos en el Endurance comenzaron a escasear pronto, pero según las órdenes del capitán, esta escasez sería igual para marineros y oficiales, lo que le convirtió en un hombre querido y respetado, con unos hombres que expedición tras expedición iban tras él como si de un imán se tratase. Los pingüinos siguen viviendo a millones, libres en este agua. Crían y nadan en un mundo de abundancia. No sabemos si esto será para siempre o tendrá fecha de caducidad, pues nos asusta el acercarnos a la costa y ver manchas de cobre saliendo a flor de las piedras. Eso es lo que se ve, pues lo que se oculta bajo los hielos podría cambiar la historia de nuestro mundo y de nuestra civilización. Solo sabemos que antes de cubrirlas los hielos, aquí había una enorme cordillera, un continente montañoso más grande que Europa, que en algún momento no estuvo cubierto por los hielos. En aquella loca travesía de Shackleton con sus hombres, después de atravesar el mar helado, llegaron a Isla Elefante, donde se quedaron sus marineros y el mismo Shackleton inició un viaje en busca de ayuda por un mar infernal. En esa marcha naval le acompañaban 3 hombres más, pero cuando Shackleton llegó milagrosamente a las bases balleneras,
solo hablaba de aquella persona invisible que le acompañó y le dirigió en su rumbo, una persona que nunca vieron sus acompañantes, aunque le oían hablar continuamente con ella durante la larga travesía por un mar que parecía le estragaría con la siguiente ola. En aquel increíble viaje, que duró casi 2 años, no murió ningún hombre de la tripulación del Endurance, y todos fueron rescatados con vida. Aquello fue una muestra de liderazgo y hombría de Shackleton, o como llegó a decir su contramaestre: no sé si el amigo invisible del comandante era Dios o el demonio, pero él le dominaba y le debemos la vida. Hoy en día no ha cambiado nada de lo que fue en aquel entonces, y han pasado 100 años, porque el continente helado sigue siendo el último lugar por explorar. Recordemos un pequeño detalle. Hace aproximadamente 15 años un grupo de científicos belgas estuvieron investigando en la zona de Isla Elefantes, en la Antártida, estuvieron investigando la profundidad de los hielos. Se dieron cuenta de que había hielos en la zona más, por decirlo de alguna forma, menos profunda, 3-4 kilómetros. Y a partir de ahí una cordillera inmensa, con ríos subglaciares, al punto de que se llevaron la sorpresa de que en esa profundidad la temperatura era casi más benigna que la superficie. Lo que les dio a entender es que ese hielo se formó de una forma muy rápida, porque las montañas altísimas de esa cordillera terminaban prácticamente en punta. Si hubiera sido una formación de siglos, de milenios, se hubiera desgastado. Esto lleva a pensar que la formación de la Antártida de los hielos fue demasiado rápida y que quién sabe si hoy en día allí no se podría encontrar los restos de alguna civilización que sucumbió víctima de una glaciación tan sumamente rápida que no les dio tiempo a escapar de allí. Este fin del mundo fue también donde Shackleton encontró la muerte, que tantas veces esquivó en estas latitudes. Aquel viaje iniciado el 17 de septiembre de 1921, en compañía de los marineros que le acompañaron en el mítico viaje del Endurance. Como si ninguno se resignase a no morir en el Ártico. El Quest, el barco en el que navegaban, atracó en el puerto de Grytviken, esperando que mejorase el tiempo para iniciar el asalto al continente helado. Allí, la noche del 5 de enero de 1922, Shackleton sufrió un ataque cardíaco muriendo en la Antártida. El cuerpo se repatrió a Inglaterra, pero su viuda ordenó que se le enterrara allí donde murió, en Grytviken, en el lugar donde él soñó despierto, en la Antártida.